Muy buenos días, apreciados jóvenes. Retomamos esta semana con nuestra materia de historia y geografía, donde el tema sería la continuación de las campañas defensivas. En este caso tenemos la campaña de Cordilleras, donde vamos a observar dos batallas importantes, cuál es la batalla de Piribebuy y la batalla de Acostaño. En las campañas defensivas podemos ir rememorando que habíamos hablado de la primera campaña de defensa, cuál es la campaña de Humaitá. Luego habíamos también tratado la campaña de Pequecer y esta vez nos ocuparemos de la campaña de Cordilleras. Son tres campañas que se había llevado a cabo en la Guerra Grande. En esta campaña de Piribebuy, el ataque aliado se inició el 12 de agosto del año 1869 a las 6 de la mañana con una violenta preparación de artillería que causó graves perjuicios en las trincheras paraguayas. Los infantes paraguayos combatieron en tres oportunidades cuerpo a cuerpo y la rabia en el corazón contra los asaltos de los imperiales bajo la dirección de Osorio y Mena Barreto. Entonces, el, el, esta batalla se había librado en el departamento de Cordilleras, hoy día en un lugar también llamado que conocemos como el lugar de Piribebuy. Ahí ya estaba prácticamente formado una trinchera donde los aliados beligerantes habían llegado hasta allí buscando la rendición del mariscal López. Entonces, allí se había librado una gran batalla y esto inició el 12 de agosto del año 1869. Y bajo la comandancia o bajo la dirección de los imperiales que son Osorio y Mena Barreto. Entonces, en esta campaña de Piribebuy empezaron a faltar las municiones y con los cuales cargaban sus armas las tropas paraguayas, en donde prácticamente el combate había durado 5 horas. Entonces los paraguayos ya se quedaban sin municiones, sin armas, donde también empezaban las luchas de cuerpo a cuerpo y también se observaban una encarnizada situación o una encarnizada muertes. Entre ellos murieron los adversarios aproximadamente 500, entre ellos estaba el comandante Mena Barreto. Tal es así que los aliados realizan una pequeña pausa para luego venir con todo nuevamente al ataque y vengar la muerte de uno de sus comandantes, que fuera Mena Barreto, en la cual en ese combate o en esa batalla los imperiales empezaban a degollar a las tropas paraguayas. Entre ellos estaba el coronel Pedro Pablo Caballero y a 10 de sus oficiales por haberse opuesto a la rendición y fusilaron a todos los prisioneros. Entonces, en esta batalla prácticamente se había librado 5 horas, donde los adversarios habían muerto una cantidad de 500. Entre ellos estaba el comandante imperial, que es Mena Barreto. Hicieron una pequeña pausa para luego entrar con todo los aliados frente a las tropas paraguayas que quedaban y a su paso empezaban a ir degollando principalmente a algunos de los altos jefes de las tropas paraguayas y también a los oficiales que encontraban a su paso para vengar así la muerte de su comandante Mena Barreto. Y no solamente a los comandantes oficiales paraguayos, sino que también a todos los prisioneros empezaban a fusilar sin compasión alguno. También en aquel entonces estaban como el comandante
brasileño o del mando imperial, el conde de Eu, ordenó el acto más salvaje de la guerra, mandó cerrar las ventanas del hospital militar donde se encontraban 500 heridos y enfermos, por supuesto de las tropas paraguayas, y luego ordenar que se prendiera fuego y acabar con las bayonetas a toda persona que tratara de escapar del lugar. Entonces fue uno de los actos más salvajes que hizo el comandante imperial, el conde de Eu: incendiar el hospital, cerrar todas las ventanas y todo aquel que intentase escapar, que muriese a bayonetas. Fue entonces uno de los acontecimientos más crueles que se pueda conocer dentro de la historia en cuanto a batallas que estamos rememorando. En la campaña de Piribebuy, entonces habían perecido en el hospital 683 muertos, a los cuales se le agregaron 1117 prisioneros vivos. Los porteños eran 100 hombres fuera de combate y los imperiales 25 muertos y 392 heridos. La batalla de Piribebuy fue el último episodio de la verdadera lucha armada en combate de las cordilleras. Entonces prácticamente acá hay cifras que se pueden observar donde existieron 683 muertos paraguayos, tropas paraguayas, a su vez 1117 prisioneros, y recordamos que las bajas aliadas eran muy pocas en comparación con las tropas paraguayas. Y básicamente la campaña de Piribebuy fue la última batalla más sangrienta que se pueda observar, donde los paraguayos opusieron tenazmente fuerte resistencia, que posteriormente fueron rebasadas por la cantidad que tenían las tropas aliadas. De esta manera también queremos recordar que la cantidad de efectivos que se habían preparado para esta batalla, para este combate, fueron aproximadamente 34.000 hombres que empezaron a luchar entre aliados, básicamente, y unas pocas cantidades de tropas paraguayas que trataban de hacerse al frente y poner en defensa a la soberanía y sobre todo al mariscal López. Mientras tanto, podemos mencionar que 29.000 hombres perecieron en referencia a las tropas aliadas. Esto es a causa de enfermedades, porque ya se venía el invierno, por el frío y también lo que murieron en combate. Entonces básicamente 34.000 hombres perecieron, de los cuales 29.000 hombres eran en referencia a los aliados. Por distintas causas habían muerto: por el frío, por el hambre y por la lucha sangrienta en sí. Y a modo de ir completando las batallas defensivas, tenemos dentro de las batallas de cordillera, tenemos la batalla de Acostañú. El mariscal López, luego de la derrota sufrida por sus tropas en el combate de Piribebuy, al sentir amenazada su retaguardia por las fuerzas que avanzaban por Altos Piribebuy, al mando de los generales Emilio Mitre y José Antonio da Silva Guimaraes, resolvió retirarse, dividiendo sus tropas en dos divisiones, una de vanguardia que confió al general Resquín y otra de retaguardia a las órdenes del general Bernardino Caballero. Siguiendo con la batalla de Acostañó, ante la noticia de que una fuerte columna paraguaya se retiraba lentamente por la picada de Díaz Cue, que conduce a la llanura de Barrero Grande, el conde de Eu ordenó al mariscal Victoriano Carneiro Monteiro que marche rápidamente hacia el pueblo de Barrero Grande para cortarles la retirada. Entonces, de esta manera,
las tropas aliadas perseguían las huellas, los rastros de la prácticamente retirada del mariscal Francisco Solano López y pide poner una columna en una retaguardia, sobre todo dirigirse hacia Barrero Grande, que había noticias que allí estaba prácticamente asentado o estaba poniendo pie el mariscal Francisco Solano López. Y básicamente a las 6 de la mañana del día siguiente se movió el primer cuerpo del ejército brasileño. 2 horas después, el general Vasco Alves Pereira, que mandaba la vanguardia del ejército imperial y cambiaba los primeros tiros ya con la retaguardia de Caballero al mando de las tropas paraguayas. Prosiguiendo nuevamente con, nuestra, con nuestro acontecimiento de la batalla de Acostañú, las tropas brasileñas contaban con una fuerte columna de infantería con 8 bocas de fuego a las órdenes del general Resquín, que obligó a dividir las escasas fuerzas de Caballero. Los veteranos de Franco, muertos en el combate, habían desaparecido en la larga pugna. No le quedaron sino niños y jinetes montados en escuálidos caballos. Entonces, básicamente ya no tenía hombres, personas adultas, para el enfrentamiento ante las tropas aliadas, porque si, por lo que a Caballero solamente le quedaban los niños y mujeres y jinetes con escuálidos o caballos más malnutridos, donde estos deberían enfrentarse ante las tropas aliadas que lo repasaban en gran número. Los niños de 6 a 8 años en el fragor de la batalla, despavoridos, se agarraban de las piernas de los soldados brasileños, llorando que no los matasen. Entonces aproximadamente de 8 a 12 años eran los niños combatientes que quedaban, que eran disfrazados de personas adultas. Evidentemente que a lo lejos se reconocían que eran niños, tal es así que ellos no tenían experiencia, ni no tenían de qué manera alguna estrategia para poner resistencia ante tal o semejante tropas aliadas que los sobrepasaban en número y también en tamaño y también en armas. Tal es así que a ellos no les quedaba otra cosa que agarrarse de los pies de las tropas aliadas, llorando amargamente porque pidieran o clamaban por sus vidas. Estos niños eran degollados en el acto, escondidas, inclusive había un grupo de escondidas en la selva próxima. Las madres observaban el atroz y cruel desenvolvimiento de cómo eran prácticamente matados y degollados sus niños. Un grupo agarraron las lanzas y llegaban a comandar un grupo de niños en la resistencia. Cuando estaba terminada, al caer la tarde, las madres de los niños paraguayos salían de la selva para rescatar los cadáveres de sus hijos y socorrer los pocos sobrevivientes. Entonces, esto no quedaba allí. Prácticamente al caer la tarde, como estábamos mencionando, el conde de Eu mandó incendiar todas los pastizales, todas las malezas que se encontraban a su alrededor, matando así a niños que estaban yaciendo, que estaban agonizando prácticamente, y de esta manera murieron quemados, otros murieron degollados. También las madres eran matadas, degolladas, abusadas, y hasta es la orden del conde Eu era matar hasta el feto del vientre de la mujer. En la batalla de Acostañú podemos reconocer o recordar que prácticamente fueron 3.000 a 3.500 niños paraguayos que se enfrentaron
a una cantidad de 20.000 hombres del ejército aliado, lo que se tiene como un acto de heroísmo sin igual. Entonces, básicamente esta era la diferencia. Prácticamente los niños no pusieron mucha resistencia. A lo lejos se notaban que no tenían ni armas de fuego, más que ir a agarrarse de las piernas de los aliados, en donde estos eran aprovechados para ser degollados, tanto los niños como las madres. Luego fueron quemados los pastizales. Fue una lucha muy rápida prácticamente, que de esta manera se produce la última batalla defensiva que podemos mencionar dentro de la batalla de Cordilleras, la batalla de Acostañú, que se había llevado a cabo el 16 de agosto del año de 1869. En este punto estaremos observando de cómo prácticamente va terminando la Guerra Grande. Ya la muerte del mariscal Francisco Solano López se había llevado el último acontecimiento de retirada del mariscal Francisco Solano López en un lugar llamado Cerro Corá, un 1 de marzo del año 1870. El mariscal López, al llegar al arroyo Aquidabán, cayó del caballo, en donde fue ayudado por el Aveiro y del alférez para levantarlo nuevamente, ya que el arroyo era muy resbaladizo. Luego quedó recostado contra una palmera caída que atravesaba una parte del arroyo. Entonces, también así las tropas aliadas llegaron hasta ese lugar porque tenían noticias de que el mariscal Francisco Solano López estaría en ese lugar, donde es alcanzado por sus perseguidores cerca del arroyo Aquidabán, en un lugar llamado Cerro Corá. El general da Cámara, acompañado de varios oficiales y lanceros, en donde es intimado a la rendición, garantizándole la vida, en donde López, que apenas respiraba, respondió en voz alta que él no se rendirá. El mariscal les enfrentó blandiendo apenas su espada, la única arma que le quedaba luego de la pérdida de su revólver. Entonces, en este punto es alcanzado el mariscal López ante los oficiales imperiales, donde le intima una rendición y también lo da una garantía de su vida, en donde él hasta el último momento de su existencia no se rindió prácticamente y seguía enfrentándole cuerpo a cuerpo a pesar de su ya bajas fuerzas que tenía. Hubo una escaramuza con los oficiales, quienes los agarraban, uno por el lado izquierdo, uno por el lado derecho. Lo habían despojado de su revólver, a lo cual él había forcejeado con esto. Tal es así que ahí recibe una lanza en el bajo vientre, y posteriormente él también recibe una herida en la sien con una pequeña hacha. Al mismo tiempo exclamaba antes de lanzar su último suspiro, alrededor del mediodía: muero con o por mi patria y con espada en la mano, cuando un certero tiro en la espina dorsal, ordenando por Cámara que puso fin a la existencia del mariscal Francisco Solano López. Allí en la frase donde dice muero con o por mi patria y con la espada en la mano, en este punto muchos historiadores no se ponen de acuerdo o no es bien claro. Se utilizó con o por mi patria. Vamos a encontrar muchas versiones, pero lo cierto y lo concreto que básicamente él se opuso a una rendición hasta el último suspiro, que posteriormente es acabado con una lanza certera en su espina dorsal, que es ordenado por Da Cámara, donde prácticamente pone fin a su existencia. Bueno, hasta aquí hemos observado un poco
brevemente, digamos, en referencia a la Guerra Grande, las campañas defensivas, y también esta vez nos ocupo conocer un poco más de lo que es en referencia a las campañas defensivas, sobre todo la campaña de Cordilleras, donde observamos la campaña de Piribebuy y Acostañó y posterior muerte del mariscal Francisco Solano López en cercanías del arroyo Aquidabán, en un lugar llamado Cerro Corá, un 1 de marzo del año de 1870. Bueno, jóvenes, les deseo un excelente día. Ustedes tendrán algunas actividades conclusivas que estarán en la plataforma Classroom.